Continuando con el estudio del libro En Busca de la Verdad, nos corresponde en esta tarde la parte correspondiente a fe y religión. Está muy armonizado con el tema que estudiamos ahora en Reforma Íntima. Que es para Juana nos da a través de todas sus obras. En la mayoría de ellas tenemos estos conceptos de fe, de religión, de creencia. Entonces también vamos a ver unos apartes de uno de sus libros, de Encuentro con la Salud y la Paz, que también nos habla de lo que es la fe y la religión, y en Constelación Familiar. Vamos a compartir esas enseñanzas que ella nos regala. Nos dice el estudio que el ser humano es en esencia un animal religioso. Cuando nos está diciendo que es en esencia algo que nosotros tenemos dentro de nosotros, inherente a nuestra condición de seres humanos. Y Juana en este libro Paz y Salud nos habla acerca de ese proceso religioso, cómo se dio a través de la evolución del ser humano. Entonces nos dice que el hombre primitivo, por ese pavor que experimentaba ante las potencias brutales de la naturaleza, recordemos los rayos, los truenos, las inclemencias del tiempo, hizo que el ser humano despertara a ese primer sentimiento religioso por el miedo que sentía ante esas situaciones, y entonces vio la necesidad de la idea de matar para estar bien, a fin de poder vivir. Entonces fue cuando tuvieron lugar los primeros intentos de holocaustos humanos. Ahí comenzó como un ritual que hacían los hermanos, los espíritus de los seres humanos primitivos, para tener ese tipo de primer sentimiento religioso. Estos holocaustos humanos, estos sacrificios humanos, además de ser escabrosos, le daban pánico y todo, ¿se debía a qué? Se debía a la inspiración proveniente de entidades espirituales aún muy primitivas, igual que estos seres humanos primitivos, y lo cual lo conducían a un proceso de crecimiento intelectual y moral, demostrando que se calmaban con este acto repugnante, con estos sacrificios, pues ellos vampirizaban esa sangre de estos seres que eran sacrificados. A medida que el hombre fue evolucionando, fue creciendo, fue progresando, entonces todas estas prácticas fueron cambiando también. Nos dicen los paleontólogos que la gran mayoría de los, hace más de 60.000 años, el hombre de Neandertal ya presentaba una conducta religiosa. Entonces con esto demostramos que sí, desde un comienzo el hombre tenía esa creencia, ese concepto acerca de ese sentimiento religioso. Lentamente, a medida que el hombre fue desenvolviéndose en su capacidad de entender la vida, entonces fue cambiando. Todos estos holocaustos humanos, fue cuando ya descubrieron el fuego, luego vinieron los demás progresos, vino el periodo agrario. Luego, a medida que ese pensamiento se desarrolló, también se modificó esa práctica religiosa, y fue como empezaron a dejar esos holocaustos humanos y ya empezaron los holocaustos de animales, y así fue cambiando, fue modificándose. Fue cuando aparecieron también los chamanes, los hechiceros, todos estos seres que fueron inspirando una creencia religiosa en el hombre primitivo. El culto religioso fue cambiando inevitablemente con la evolución del ser humano.
Y es así como, por ejemplo, ya en la antigüedad oriental, cuando la doctora nos mencionó esto, ya habían cultos más diferenciados, religiosos, y habían ya leyes. Fue cuando ya aparecieron, por ejemplo, el Código Estamural, apareció el Decálogo de Moisés, la ley romana, la ley de amor de Jesús. Entonces, como vemos, ya en esta época había un concepto de un Dios único, ya pasamos del politeísmo a un monoteísmo, ¿ya? Y así sucesivamente hasta cuando Jesús nos cumplió la ley de que el sacrificio más agradable a Dios no es ningún holocausto, ningún sacrificio, sino nuestra transformación moral. Entonces, concluyendo con esto, nos damos cuenta de que el hombre siempre ha estado en esa búsqueda de la religiosidad. ¿Por qué? Porque es importante vincularse con las diferentes corrientes doctrinarias. El ser humano siempre ha buscado eso. ¿Para qué? Porque le da seguridad, le da armonía en esta trayectoria física que todos sabemos que hay muchas dificultades, muchos problemas, muchas circunstancias que si no fueran por esa fe religiosa no seríamos capaces de enfrentar. Entonces la persona que tiene esa fe religiosa le da fuerza, le da coraje, le da energía en esas situaciones difíciles y en todos los desafíos que vamos a enfrentar. ¿Y no podríamos cambiar, digamos, la fe religiosa por la fe divina? ¿O es la misma? La fe divina es la creencia en Dios. Por eso, ¿no? Y el Evangelio nos habla de dos. El Evangelio, según el Espiritismo, nos dice que hay dos. Y la fe humana. Exacto, pero es lo mismo. Entonces, no, es que aquí la fe religiosa no es la divina. Entonces otra. Sería humana. Porque estamos hablando de la creencia en el proceso evolutivo de aquellas relaciones del ser con la espiritualidad. Con la espiritualidad. Por eso vimos este proceso. O sea, sí, todo el proceso evolutivo. Y allí la religiosidad no se refiere a religión, sino a la relación con Dios y con la espiritualidad superior. Es diferente. Relegar. Que esa es la función de la religión. ¿Qué significa religión? Relegar al ser con la espiritualidad superior, unirlo. Entonces, eso es lo que se ha buscado a través de este proceso evolutivo. Lo mismo, exacto, relegar quiere decir acercar. Sí, y en el Evangelio, según el Espiritismo, nosotros hemos visto ese capítulo de fe religiosa y fe humana, ¿cierto? Fe divina y fe humana, que son dos tipos de fe que nosotros tenemos. Tenemos la fe humana porque es esa confianza que tenemos en nosotros para realizar algo, pero esa seguridad de que vamos a lograr lo que tú te propones. Aquí nos dice que hay que diferenciar. Nos dice que la fe es casi de naturaleza genética, como lo vimos. Hay una creencia universal en Dios sin que importe el nombre que le asignen. Atávicamente, el arquetipo divino que se expresa en él a través del ser es un fenómeno natural. O sea, lo tenemos por Eso Juan de Daniel lo llama, me imagino que también Carlos Gustavo, el teotropismo, que es que todos tenemos la tendencia de buscar a Dios. que es genética, de eso es general, sí. Exacto. No es que lo hacemos por eso, es que hay un proceso evolutivo Que lo tenemos ahí, es un arquetipo. entre nosotros y de alguna manera, por muy ateo que tú te presentes, llega un momento en que cualquier dificultad te obliga a buscar a Dios. La tendencia. Aquí nos dice Juana también que debemos diferenciar lo que es creencia religiosa. La creencia religiosa es el resultado de factores educacionales, mesológicos y familiares. Entonces, de esta forma existe la creencia, que es natural, y la religión, que fue aprendida. ¿Ya?
La religión es la que nosotros le Es la inculcamos. escogida o Exacto. la impuesta. Exacto, y nosotros eso se lo inculcamos a nuestros hijos. Juana en este libro, Constelación Familiar, nos dice de la importancia que tiene que eduquemos religiosamente, le demos esa orientación religiosa a nuestros niños. Nos dice como elemento fundamental en la educación, la orientación religiosa de la familia resulta impostergable, es importante. Cada vez más se constatan los resultados beneficiosos de la formación religiosa del individuo, especialmente cuando está despojada de dogmas obligatorios, de las castraciones puritanas, de las exigencias inadecuadas y de matices del fanatismo de cualquier especie. El individuo que tiene formación religiosa, lo que decíamos, posee mucho más resistencia en relación con los enfrentamientos morales, orgánicos y emocionales a los que se debe enfrentar. Nosotros sabemos que muchos educadores materialistas dicen que uno no le debe inculcar al niño una creencia, una religiosa, porque hay que esperar que el niño crezca y que cuando crezca ya él elija su orientación religiosa. Juana nos resalta que no, que es una grave equivocación, porque así como nosotros al niño le damos la educación intelectual, le damos el alimento, también hay que darle esta formación moral, esa formación religiosa, ese alimento espiritual. Entonces, no olvidemos que en nuestras manos tenemos los niños que hay que orientarlos. Ya cuando ellos estén en capacidad ya de razonar, que tengan discernimiento, pueden elegir, me gusta esta más o en la que estaba no me gusta, mejor no voy por acá, ya es diferente. Pero ya ese ser tiene esos principios ya inculcados de la familia. Entonces, ella aquí resalta... Y esos valores religiosos o esa tendencia o gusto religioso en los niños no los puede traer otra vida. O sea, no puede ya traer ya archivos de... Sí, no, el hogar tiene esa función. Educación, la educación. Por los principios morales, independiente de que la religión se llame así o así. Exacto. Que más tarde, cuando ya tenga solvencia su persona, decida Exacto. cuál camino tomar. Sí, entonces, Del hogar, sí. Hablan de eso, de la función del hogar. sin embargo, cuando el niño adquiera el discernimiento mencionado, tendrá algunos elementos para comparar, lo que decíamos, ¿cierto? Me gusta esta o me gusta la otra, con los que va tomando conocimiento y podrá elegir mejor aquella conducta que le parezca más compatible con sus necesidades emocionales e intelectuales. Entonces, como vemos, la importancia de darle también a nuestros hijos la educación espiritual. Juana continúa diciendo que en la infancia, en el periodo lúdico, las fantasías en general también se proyectan en torno a la religión, dándole un colorido especial y creando, de acuerdo al tipo de religión, puede ser terror, miedo, pero a medida que va entrando en él la razón y el discernimiento, sustituyen la ignorancia y la ingenuidad con ya una conducta religiosa establecida, que era lo que estábamos mencionando. Nos dice que la racionalidad, vamos a ver ahora a través de la historia, nos dice que la racionalidad que prevaleció en los primeros pensadores en el siglo XVII dio lugar a enfrentamientos entre las ciencias nacientes y las doctrinas religiosas dominantes. Hubo ciertos enfrentamientos respecto a los conceptos que tenía cada uno de ellos, la ciencia y la religión. Particularmente en la primera mitad del siglo XX, cuando apareció el ser humano, afirmó que se hallaba lejos de la divinidad. ¿Por qué? Porque hay una confusión en la redacción, bueno, nos dice que la racionalidad que prevaleció en los primeros pensadores, estamos hablando de los científicos y de la época del siglo XVII,
dio lugar a enfrentamientos entre las ciencias nacientes y las doctrinas religiosas dominantes y alcanzó su apogeo en el siglo XIX y particularmente en la mitad del siglo XX, cuando aparentemente el ser humano afirmó que se hallaba lejos de la divinidad. Esto fue una etapa. No dijiste aparente, sino apareció. Esto fue una etapa en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque se apoyaron en los conceptos de Nietzsche acerca de la muerte de Dios, o en muchos otros filósofos nihilistas y materialistas y muchos otros eminentes científicos. Entonces en este momento hubo como una pérdida de esta religiosidad, de este concepto, una confusión. A pesar de eso, cuanto más avanzaban las ciencias y la tecnología, se dio la comprensión en el mundo. Surgió curiosamente una paradoja, la cual permitió que innumerables científicos entonces comenzaran a volver a hablar de Dios y a la creencia en el espíritu como única manera de entender el cosmos y la esencia de la vida. O sea, esto fue una época, después viene otra, en donde los científicos ya empiezan a hablar de Dios, que sí. Después de la propuesta de Darwin, recordemos esto, el proceso de la evolución de las especies, de los vegetales, los animales, así como surgió el hombre mediante la selección natural, entonces lo que permitió la negación de los conceptos bíblicos de la creación que habían reinado soberanos durante varios siglos. Y con el advenimiento de las modernísimas conquistas acerca de la decodificación del genoma humano, se estableció ahora en esta época entonces un puente entre esa teoría y la otra, o sea, entre las dos corrientes, demostrando que hay verdades en ambas, tanto teniendo en cuenta la ley, por ejemplo, de Darwin de la evolución, que sí somos productos, como hombres somos productos de la evolución de la especie, lo cual permitió que se comprendiera de qué manera Dios creó la vida. Entonces esto nos dio las bases para establecer que sí, Dios fue el que creó todo, ¿verdad? Pero la aparición del hombre y de las diferentes especies obedece a unas leyes de evolución. Entonces ya no es blasfemia que un científico hable de Dios, porque en aquella época que los científicos estaban en contra, entonces ya no. Con la supervivencia del espíritu y en la disyunción molecular del cuerpo. Las incontables investigaciones que se vienen realizando acerca de la paranormalidad humana, realizadas en el siglo XIX y XX, también nos viene ofreciendo un material abundante e irrefutable para confirmar lo que la muerte no destruye la vida y que el espíritu no sucumbe cuando desaparece su envoltura material. Entonces, con estas ciencias de psicología, parapsicología, con el conocimiento de la paranormalidad, estamos demostrando que sí, que somos espíritus inmortales, que la muerte no destruye el espíritu, que el espíritu sigue viviendo y por lo tanto todo esto obedece para el progreso de ese espíritu, ¿ya? Y es cuando nos va a hablar acerca de la mediunidad. La mediunidad, después de vencer todos esos prejuicios y supersticiones que falseaban, pero recuerdan que mediunidad ha habido siempre. Mira, en el hombre primitivo, quienes los inducían a que sacrificaran seres humanos, entidades también, exacto, entidades también primitivas que se satisfacían con esas energías de los sacrificados. La mediunidad, después de vencer todos esos prejuicios, se tornó objeto de estudios serios y consagrados por parte de hombres y mujeres de los más diversos sectores de la cultura y la civilización, quienes se rindieron ante su legitimidad como un instrumento probatorio de
de la inmortalidad del espíritu, lo que estamos hablando. La mediunidad nos demuestra que efectivamente somos espíritus inmortales. Y hoy en día nosotros lo vemos en los tratamientos de espirituales, que sí, que el espíritu continúa vivo. Las ciencias que derivaron de la psicología, tal como la parapsicología, la psicotrónica, la psicobiofísica, ofrecen un vasto campo de estudios serios acerca de este campo de la paranormalidad, de la existencia del espíritu. La ruptura con las otras posiciones extremistas de algunos científicos respecto de la religión y de los fenómenos provenientes de ella ya no tienen esa misma firmeza de antes. Porque, vean, neurocientíficos, astrofísicos, matemáticos, biólogos, psicólogos y psiquiatras, así como otros profesionales de las diferentes ramas del conocimiento científico, se han encontrado con la realidad transpersonal y han adoptado un comportamiento compatible con la filosofía de la inmortalidad. Hoy en día está demostrado que existe, que el espíritu es inmortal y que somos espíritus inmortales. Esto lo demuestra la misma ciencia. Y eso lo enseña. Exacto. Lo conocemos y sabemos, y ellos lo enseñan. Fíjate, los mismos científicos nos recomiendan la religiosidad, porque nos dice, por ejemplo, tenemos un aporte que los neurocientíficos y estudiosos del comportamiento vienen constatando la excelencia de la fe religiosa en el ser humano y consiguen confirmarla a través de exámenes realizados con equipos altamente sensibles como las tomografías computarizadas, con emisión de positrones que registran las alteraciones en los troncos neuronales del cerebro. O sea, es una realidad. Un punto de Dios. Es una realidad que nosotros somos seres espirituales. Y ese punto es el que nos conecta con el mundo espiritual. Y por eso la importancia de que nosotros siempre estemos conectados a través de la oración, la meditación, porque nos da esa fortaleza, ese coraje, esa fuerza de seguir adelante. Que estemos conectados con el mundo espiritual Superior. porque hay medio y hay inferior. Así es. Bueno, esto llegó el momento en que las cuestiones metafísicas pueden ser discutidas en los laboratorios sin ningún impedimento. Tienen toda la validez de la ciencia. En ese sentido, Jung, el famoso psicoanalista que Juana se basa mucho en sus estudios, nos dice, fue uno de los primeros académicos que no valoró en demasía el aspecto racionalista absoluto para abordar el universo, con lo cual se abrió caminos que antes no habían sido recorridos a fin de comprender mejor a la criatura humana en su profundidad, así como a la realidad en la que todo se encuentra. Fue uno de los primeros científicos que empezó a hacer estos estudios. Nos dice que el ser humano no puede huir de su arquetipo psicoide debido a que en el inconsciente colectivo permanecen todos los constructos de su existencia y naturalmente también los exuberantes expresiones de la fe, en su sentido más amplio de la religión y de Dios, lo que veníamos hablando, que es como si tuviéramos un gen de la religión, de la fe. ¿Por qué? Porque está ahí en nuestro inconsciente colectivo a través de toda la evolución del ser humano. La psicología tiene como meta comprender los fenómenos pertinentes a la psique y sus manifestaciones sin ningún compromiso con los comportamientos religiosos, aunque no deba abdicar de ellos, especialmente cuando estudia los diversos disturbios que perturban a los pacientes, sus alucinaciones y delirios, y también porque también muchos de estos disturbios son de naturaleza espiritual
Y es por eso que la misma psicología recomienda, aparte del tratamiento psicológico que le da el psicólogo o el psiquiatra, también al mismo tiempo, paralelamente, hacerse su tratamiento espiritual. Y ahora vamos a hablar de lo que es la fe religiosa. La fe religiosa, también sabemos que lo tenemos ahí en el capítulo del Evangelio, la fe transporta montañas. Cuando es saludable, cuando se haya estructurada en la filosofía de la razón, puede enfrentar la duda en todas las épocas del pensamiento. ¿Quién nos lo dijo? El maestro Castro. Contribuye en forma significativa. ¿Para qué sirve tener esa fe religiosa? Lo que hemos repetido, para la salud mental y emocional del individuo. Eso nos da una salud tanto física como mental como emocional, dándole sustento en los momentos de debilidad, al igual que coraje en el momento de los desafíos. Entonces, no dejemos para nada esa fe. La fe se manifiesta de forma natural, como lo hemos dicho, y se expresa en forma de confianza, o sea, esa creencia. Y esa confianza, esa aceptación como automática. También es el resultado de las luchas entre la razón y el sentimiento, entre los hechos y otras explicaciones, pasando por el tamiz de la lógica, de la observación, para volverse racional y sólida. Aquí nos está diciendo que nosotros debemos pasar de esa fe ciega, de esa fe basada en dogmas y principios que son de obligatoriedad y eso, a una fe razonada, una fe lógica, que ya nosotros lo hayamos pasado por el tamiz de la razón. Ya con el crecimiento, con el conocimiento, nosotros nos modificamos esos conceptos. Gracias a la fe natural se desarrollan las actitudes humanas y los proyectos diseñados para la existencia, que se transforman en realidad. O sea que estamos hablando de la fe humana, de esa fe que nosotros también nos lleva a que logremos realizar aquellos proyectos que incluso otras personas lo ven que no son realizables, y uno tiene la fe de que sí lo va a conseguir. Aquí nos habla, por ejemplo, de la fe que tenía Madame Curie, o sea, es decir, la confianza que uno tiene en sí mismo, que soy capaz de aceptar cosas por la ayuda divina, ¿no? Mira, la experta en conseguir las cosas así como que se Así es. Madame Curie, por ejemplo, logró ella, cuando realizaba sus extraordinarias experiencias con toneladas de pechblenda, tenía la certeza, mantenía la fe segura de que encontraría una expresión más rarificada de la materia. Y fue cuando descubrieron la radioactividad. Y más adelante descubrió el polonio y el radio, unos elementos químicos. Menos mal que enviudó, o no le atribuyen eso al esposo. Y fue la única que se ganó 2 premios Nobel. Entonces, por esa fe, esa seguridad que tenía en que eso lo iba a realizar, a pesar de que todo el mundo decía que no, que eso no era posible. Nos habla también de otro ejemplo de Cristóbal Colón, quien creía que saliendo de Europa y viajando en dirección al oeste encontraría tierras, y logró probarlo porque en su inconsciente almacenaba los registros de que ya había estado antes en aquellos lugares en una existencia anterior. O sea que él con su fe también logró descubrir llegó a la tierra, porque él nunca supo que descubrió. Exacto. Encontró la tierra. Dice, otro ejemplo está también, cuántas veces el padre de la psicología analítica durante sus viajes en tren desde Zurich, Suiza. ¿Quién es el padre de la psicología analítica? Con destino a Italia, antes de llegar a las ciudades que había de visitar, las veía y las conocía
y constataba posteriormente que todo lo que había percibido era cierto, aunque nunca antes había estado allí, por lo menos en esa existencia. Sorprendido ante esos eventos, así como por el sueño-visión que tuvo acerca de una gran ola que destruiría prácticamente toda Europa y que se volvió real con motivo de la lamentable gran guerra que sacudió al planeta, nunca se opuso de narrar tales sucesos. Entonces, esto, ¿por qué lo veía él y lo descubrí? A través de experiencias que había tenido de vidas anteriores. Con esto demostramos que sí, así nosotros teniendo una fe férrea podemos lograr entonces conseguir cosas también materiales, aparte de la fe religiosa. Nadie puede alcanzar alguna meta si no cree en su viabilidad, en esa posibilidad, aunque no la identifique conscientemente. Pero ¿cómo lo va a lograr? Lo va a lograr a través de la perseverancia, lo que hablábamos aquí, en esa acción, la constancia en el trabajo, que son los frutos de la fe que se ponen en ellos. Entonces va a lograr eso si persiste, si persevera y sigue adelante. Ahora vamos a hablar de la fe religiosa. La fe religiosa se apoya en la probabilidad de que sean reales los postulados transpersonales, espirituales en los cuales cree. Afortunadamente, gracias a la mediunidad, la fe religiosa dispone hoy de un arsenal de hechos que superan y eliminan todas las negaciones. Gracias a la mediunidad, entonces podemos demostrar que sí, que eso es una realidad. Curiosamente, durante el apogeo de la filosofía existencialista se afirmaba que era necesario ver para creer. Y hoy en día, esta propuesta, la física cuántica nos demuestra que hay que creer antes para después ver. Nos dice que todo, incluso que puede llegar a jamás ser visto, pero hay que creer. Porque hay cosas que son muy pequeñas que no se pueden ver. Nos dice así, vamos a leer textualmente. Dice, curiosamente, durante el apogeo de la filosofía existencialista se afirmaba que era necesario ver para creer, concepto hoy totalmente superado ante las propuestas de la física cuántica, que establecen la necesidad de creer antes para ver después. Incluso porque no todo aquello en lo que se cree en esa área solamente se encuentra dentro de esas posibilidades y jamás será visto. O sea, se queda en la posibilidad. Exacto, porque es una supremamente pequeña, diminuta, que nosotros con nuestros sentidos no alcanzamos a ver ni a percibir. Pero creemos. Exacto. Y es una realidad. Usted que es bacteriólogo, además de abogado, usted que es bacteriólogo, usted ha visto un virus. No. Con los ojos físicos aquí, a través de la. Exacto. Pero existen por los efectos. Y ya lo ven con microscopios electrónicos y eso que es diferente. Es diferente. Pero que a simple vista no se puede ver. Y sin embargo, cogen, dan fiebre, tumban, te mandan a la cama, te da vómito, y mata mucha gente. Y mata mucha gente, si es del dengue, el chikungunya, qué sé yo. Exacto. Entonces, se demuestra lo que aquí se está afirmando. Respecto de la fe religiosa, nos dice que esa fe produce héroes y santos, mártires y personas de bien, que lo hemos visto a través de la historia del cristianismo y todo. También nos dice que durante el Holocausto judío, las víctimas que se conservaron esa fe en que sobrevivirían, lo lograron. Entonces, porque tenían esa fe. Cuando se cree, nos dice el estudio, todo el organismo atiende los impulsos de la psique
y responde de manera eficaz, produciendo recursos que propician su realización. Por eso es que logramos esas metas, esos objetivos que nos hemos trazado cuando tenemos esa fe. En cambio, el individuo que duda sufre más fácilmente el tormento emocional, perturbado por la inseguridad, desconfiando de todo y de todos, mientras que mediante la fe en Dios, sin exaltación y con armonía, la salud emocional es más duradera, y cuando por alguna razón experimenta algún trastorno, se recupera más rápidamente. Entonces ahí cuando hay esa fe verdadera, pero mientras tengamos duda, uno ya se quiebra. Víctor Frank, en el libro El sentido del amor, Exacto. que no valorando nace, Sí. el asesinato de su familia, y él tuvo la convicción de que saldría de allí y salió. Fíjate, no se volvió loco y todo eso, persistió y logró tener su estabilidad emocional y mental. Sí, eso es importante, por eso ellos nos resaltan todo eso. Jesús afirmó con seguridad: si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplázate de aquí a allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Ciertamente no se refería a las montañas en sí, sino a los graves problemas que acumulan en torno a la existencia, que crean dificultades y obstáculos. La fe, aunque pequeñita, dado el tamaño de la mostaza, que es la semilla más pequeña que existe, logra el resultado que se anhela debido a esa fuerza y a esa inspiración que tiene el ser. La fe, cualquiera que sea la forma en que se presente, es un estímulo de elevado significado para una existencia feliz y saludable. Se trata, por lo tanto, de una contribución eficaz para la individuación. Miren lo importante, Juana nos habla de que tenemos que llegar a ese punto de individuación, o sea, el ser ya individual. Y eso lo logramos cuando tengamos esa fe. Una fe férrea, una fe emocional. Exacto. Fíjate que habla de la salud. Encontramos la salud cuando tenemos fe. ¿Por qué? Porque la fe en sí es una cualidad del espíritu, pero si tú la ejerces, la comandas, esa fuerza llega a dónde? Llega a nivel de que el organismo mismo se encarga de emitir la sustancia bioquímica que va a producir bienestar, alegría, felicidad, armonía, ganas de vivir. Entonces, fíjate el efecto que produce la fe en el mismo organismo. Fíjate, los neurocientíficos lo demuestran. Eso funciona a nivel cerebral. De manera literal, todos los libros nos hablan de eso. Sí, en todos los libros de la Es importante que estudiemos todos estos libros porque nos aprendemos a conocer y a ver que realmente y cómo enlaza todo con la parte moral. Exacto. Es muy bonito. ¿Algún otro aporte? ¿Quedó claro? Tenemos que sustentar nuestra fe en la razón. de Juana también, que se llama Triunfo Personal, hace también referencia, hay una cápita ahí de la fe religiosa, de la religión, y dice que no obstante la religión católica, porque ella habla de la religión católica ahí puntualmente, dice que no obstante los dogmas de la religión católica, todo eso de pronto las consecuencias de esos dogmas que nos mutilaron, que no nos dejaron hablar, que no nos prohibieron nosotros discernir, razonar como debería ser. No obstante, eso sirvió, y pone el ejemplo, cita el ejemplo en ese libro. Dice, el solo hecho de que una persona llegue donde el cura, al confesionario, y se entra a confesar y el cura lo absuelva, eso estimula las glándulas cerebrales y produce un cierto bienestar, una cierta esperanza, un cierto como en el futuro. Entonces, eso sirvió dentro del proceso, pero
la psicología nuestra, que la denominan cuarta fuerza o psicología transpersonal, que es la que viene en profundidad a decirnos a nosotros dónde están las causas de nuestra problemática, incluso cómo resolverlas. Entonces, fíjate tú lo bonito que fue este tratado de psicología transpersonal que Juana nos lleva a ese conocimiento, a esa conclusión. Y fíjate lo que nos dice el espiritismo, que cada uno está evolutivamente en la religión, en el credo que le es afín, ¿cierto? Todo depende del proceso evolutivo del ser. Entonces, exacto, entonces ahí vemos por qué, porque ese ser necesita todavía de ese proceso para evolucionar, y ya cuando llegamos a estas instancias es porque ya tenemos que desarrollar nuestra razón y analizar todos estos temas, y ya no me inclino más por esta creencia o esta fe. ¿Ya? Fíjate que uno aquí se da cuenta en el centro, los vendedores estacionarios, que lo ve uno una bibliecita subita que le regalan los cristianos, los médicos, y ellos cuando están abriendo sus cartas comienzan con la Biblia a hacer sus gestos, sin hacer la señal de la cruz, y se abren así, y se ponen, ellos para que les vaya bien, sí, no sea, ese proceso. Eso es materializan esa fe. Entonces, eso ya desde este punto de vista, ya nosotros lo vemos desde otro punto de vista, que ya es más espiritual. Digo, el ser consciente. Dice, lo que pasa es que ya nosotros no podemos conceptualizar esto, dar una definición exacta a lo que es la fe, a nada de lo transpersonal. No le podemos dar una fe como una definición como hacemos con las cosas acá. Ya, porque es que eso es abstracto, eso es profundo, eso es algo que, imagínate, eso trasciende. Nosotros tenemos ni idea de lo que somos, de lo que tenemos en sí como elementos que somos poseedores de todas esas cualidades, de toda esa inteligencia. Entonces, o sea, lo que tú estás diciendo, que es necesaria, si tú tienes la fe divina y la has conquistado, tú la otra fe la manejas de mejor manera, ya la vas a soportar. Porque ves que, o sea, Juana dice que la gente cree que tener fe es conseguir lo que se quiere. No, es asumir esfuerzo, sacrificio, sufrimiento con valor, con certeza, con coraje. Esa es la fe. Ya, la fe no es nada más que yo tengo fe y voy a conseguir esto y ya no voy a conseguir cosas materiales. Voy a la fe va más allá. La fe te da el coraje de soportar todas las pruebas que vengan, la pobreza, la enfermedad, sobrellevarla. Porque es que esto, mira, puedo yo decir, voy a conseguir ser presidente, por ejemplo, y yo no tengo los recursos o no dispongo de las capacidades para realizar esos cargos, no puedo conseguir, entonces tengo que conocerme a mí misma y reconocer que tengo mis limitaciones y que no voy a poder realizar eso. Uno tiene también que tener fe, algo real que yo pueda lograr, que pueda conseguir, ¿cierto? Porque tampoco nos podemos hacer pasos mentales de que voy a conseguir esto y no tengo los recursos para eso. Entonces tampoco podemos llegar a ese punto. Por eso no es razonada, no es, exacto, sería una recién.